Pues muy buena noche. Vamos a dar inicio a esta tercera sesión. Eh, un tema muy interesante que se llama prácticamente las bases de la educación a distancia en el mundo, así lo titulo, ¿eh? Pero en realidad es la materia Universidad a Distancia, Taller de Autoeducación. Eh, Me ha gustado mucho trabajar esta parte para en su momento comprender, comprender todos esos personajes que en su momento han contribuido a la educación a distancia. En la primera sesión yo les comentaba de tiempos, antigüedades, de cuando inició esto de la educación a distancia. Algunos me mencionaban algunas fechas. Bueno, ahora vamos a descubrir un poquito más sobre esto, donde nos vamos a dar cuenta que hay infinidad de gente que ni siquiera se dieron cuenta, ni siquiera tenían ese conocimiento, ni se imaginaban hasta dónde iba a llegar su aportación. Bueno, vamos a recorrer rápidamente eh, las diapositivas para darnos un poquito de idea. Primeramente, voy a contextualizar esas razones principales por lo que nace la educación a distancia. Y aquí tenemos un ejemplo. Aquí la compañera Lorena ya en su momento selecciona la educación a distancia. ¿Por qué? Porque quizá no puede acudir a una institución educativa con tiempos. eh, Desde luego, se hace muy flexible estudiar desde casa. ¿Ven a qué hora estamos trabajando? Ya tarde. Entre ello, hay más dentro de lo que vienen siendo esas razones. En primer lugar, es una necesidad y nace como una necesidad de brindar acceso a personas por diversas razones pueden ir a una escuela, a una institución educativa. Esa es una de las principales necesidades. Y vamos a ver un poquito de sus orígenes, eh, el cual se relacionan con factores sociales, económicos, geográficos y tecnológicos. Por lo que hay algunas barreras geográficas que en su momento, pues personas que vivían y viven en zonas rurales que no tienen acceso a la tecnología, no tienen acceso de igual manera a acudir a alguna institución educativa. Entonces, esto de la educación a distancia, el uso de medios tecnológicos, pues ha permitido romper esas barreras geográficas e incluirse. La, el periodo pasado tuvimos una alumna de República Dominicana, me parece, si no bien recuerdo, y ella selecciona a la universidad, así como hemos tenido alumnos de Costa Rica, de 14 países. Ahorita que recuerdo, aproximadamente son 14 países que han estudiado alumnos con nosotros. Entonces estamos, ahora sí, no importa esa lejanía. Entonces permite dar acceso, ahora sí, a la ciudadanía, a las personas, independientemente de esas barreras geográficas. Pueden estar en cualquier parte del mundo estudiando a través de una plataforma. Otra, Otro de los aspectos es la flexibilidad de tiempo y espacio. El tiempo que en su momento nosotros utilizamos para estudiar, lo hacemos, lo administramos. Al mismo tiempo podemos trabajar, claro, con responsabilidades. Nos podemos ajustar en su momento a nuestro propio ritmo y romper esa barrera de lo tradicional a través de tecnología, a través de una plataforma digital que en su momento ahora ya existen infinidades de plataformas.
la parte de democratización del conocimiento. Entonces, esto nace con la intención de ofrecer educación a, ahora sí, los sectores de todas las poblaciones, rompiendo esas barreras sociales y económicas. Todos tienen acceso a la educación. Ya lo decía Juan Amos Comenio por allá, hace ya muchos años, y lo menciona propiamente en su libro La Didáctica Magna. eh, Él en su momento, cuando hace una eh, propuesta para la educación, donde él dice que por el hecho de ser humano, tienes el derecho a la educación y a una educación de calidad, una educación integral, una educación donde en su momento pues, aprendas, practiques. Y este señor pues no es contemporáneo de 200, 300 años, va más allá. A mí me encanta mucho estudiar a este señor, don Juan Amos Comenio, por allá a finales del 1500, inicios del 600, donde él diseña un libro que se llama La Didáctica Magna. Eh, a este señor mm, le podemos atribuir también el nacimiento de la ONU, de la UNESCO, o sea, para su época fue una persona muy pensante en esto de la educación, hizo muchas reformas en varios países. Bueno, no me entretengo más en este señor. Eh, el aprovechamiento de las tecnologías emergentes, y ahorita en un momento más vamos a trabajar en esta parte de tecnologías que me interesa muchísimo, que en su momento conozcamos cómo se fue dando. Desde luego, se ofrece una educación continua y una formación profesional, cosa que en su momento los estudiantes de la universidad lo están haciendo. Aquí hay un señorón que se llamó Isaac Pickman en Inglaterra en 1840. Fíjense nada más, 1840. Él no nace del COVID-19 hacia acá. El COVID-19 del 20, del 19 a nuestra fecha, que tendrá 6 años, 7 años aproximadamente. El COVID. Fíjense nada más, no había COVID. Y este señor, considerado el pionero de la educación a distancia moderna. Estamos hablando de 1840. Isaac Pitman, Inglaterra, 1840. Es decir, ese señor da sus primeros pasos para convertir, ahora sí, la educación a distancia moderna. Pero hay mucho más hacia atrás de él, ¿eh? Él empieza a formalizar desde 1840 hasta nuestros días. Él quizá, y se da cuenta, quizá a lo mejor no tiene una visión tan grande como lo que se está viendo al día de hoy, que nos comunicamos en vivo y a todo color. Ya no más falta darnos la mano a través del monitor. Entonces, este señor enseñaba taquigrafía por correspondencia, enviaba las lecciones, corregía los ejercicios, los regresaba y quizá a lo mejor le daba algún documento que había terminado su alumno taquigrafía, que no es lo que hoy nosotros miramos a través de una plataforma digital, el Moodle, el Blackboard o aquellas plataformas que en su momento se iniciaron, no, para nada. Si se fijan ustedes, como en su momento él enseñaba taquigrafía por correspondencia, enviaba en los diferentes medios de transporte que existían en aquel momento, no existía el Internet, existían algunos otros medios para llevar, ahora sí, esa correspondencia, esas lecciones a sus alumnos a través de correo postal.
que fue en su momento, ahora sí una herramienta muy importante en esto de la educación a distancia. Y luego nos vamos un poquito más hacia acá, Anna Elliot, Estados Unidos en 1873. Esa señora dirigió a mujeres que no podían asistir a la universidad. Fue uno de los primeros programas de educación a distancia en América. Dice nada más, 1873. Y muchas veces pensamos que esto nace del COVID hace nuestros días, o que tiene el auge. No, 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 esto ya viene dándose desde hace tiempo, nada más, ahora sí, con más tecnología, ahora con inteligencia artificial. Otros dos señores, Charles Toussaint y Gustav Langex, en Alemania en 1856, creadores de un curso de idiomas a distancia. También utilizan el correo para enseñar el francés a hablantes alemanes. Fíjense nada más cómo en su momento, con pequeños detalles, ellos fueron formando ya, se puede decir, una escuela eh, como las grandes universidades. Y pensaron cómo en su momento ellos podían dar educación a distancia, que hoy en día, obviamente, la ciudadanía está aceptando la educación a distancia, la educación virtual o como le queramos llamar. Fíjense nada más, 1840 a 2026. ¿Cuántos años? Son bastantes años. Sí, del COVID, el COVID propiamente, mucha gente empezó ya a aceptar y meterse a uso de las tecnologías. Pero anteriormente nadie confiaba y a las universidades les costaba bastante ingresar a esto de la educación a distancia. Las propias universidades no querían porque no tenían fe en esto del trabajo a distancia. Pero propiamente se fue aceptando poco a poco y hay infinidad de universidades que se han convertido en universidades virtuales. Aquí hay unas instituciones pioneras, la Universidad de London en Inglaterra en 1858, la primera universidad en ofrecer títulos a distancia. Permitía a los estudiantes tomar exámenes sin asistir presencialmente. Estamos hablando de 1858. La Universidad del Reino Unido en 1969, ya más hacia acá, ya casi llegando al 70. Esta universidad revolucionó la educación a distancia utilizando la televisión, la radio y más tarde el Internet. Pero ya estábamos en épocas más modernas, donde a finales de los 50 propiamente, la radio y la televisión fue un boom, donde, hagan de cuenta, del papel, escritura, los recursos como libros, cuadernillos, ahora le sumamos la televisión, la radio, lógicamente, esto se convierte en enseñanza multimedia. Y luego llega 1972, la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Aquí ya inicia a combinar correspondencia, medios audiovisuales, la multimedia, el Internet, pero no el Internet que conocemos hoy en día, el que estamos viendo en estos momentos. El Internet, si recordamos, maestra Reina, cómo era el Internet por ahí en los noventas. El Internet propiamente no era ni comercial. Empezó a ser comercial poco a poco. Y antes de los 90 ni siquiera tenía imágenes, ni siquiera tenía sonidos.
eh, era puro texto, era un tablón propiamente, el Internet, que se vino revolucionando ya del 90 hacia nuestros días, y no es como lo que utilizamos al día de hoy. ¿Sí recuerda, maestra, usted cómo en su momento Sí, sí, inicia a utilizar sí me Internet? acuerdo, profe. Sí, sí, era arcaico, pues, ya no se parece a lo de ahorita. Claro, definitivamente. Y le fueron dando color, imágenes, sonidos, se utilizaban otros navegadores y se fue comercializando poco a poco. Y hasta utilizar esta parte ya más educativa. La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM 1972, también es otra de las instituciones pioneras. UDG virtual, que me tocó a mí ver su nacimiento antes de ser UDG virtual, que posteriormente en el 2000 y tanto se convierte en UDG virtual. Propiamente inicia con la licenciatura en educación a distancia, que me tocó a mí ser el primer asesor del propedéutico en aquel tiempo. Iniciamos, ¿qué seríamos? Como unos 20 personas, entre administrativos, pues ahora sí, estaba el maestro Manuel Moreno Castañeda en aquel tiempo, me tocó hacer las primeras guías también. Fue muy, muy padre toda esta iniciación del sistema ahora virtual de la Universidad de Guadalajara. Fue creciendo, tanto en asesores como en alumnado, una de las mejores universidades. Y luego, posteriormente, por allá en el 2012, que también a mí me toca por ahí colaborar en esta universidad abierta y a distancia de México. eh, Ahora sí es del gobierno de la República. Es una universidad gratuita, una universidad que tiene su bachillerato y sus licenciaturas abierta al público. Y hoy en día, pues tiene buenas plataformas, buenos recursos didácticos, eh, excelentes maestros. La educación a distancia, un modelo de enseñanza y aprendizaje Ya en le que los cambió. estudiantes y los docentes no necesitan estar físicamente en el mismo lugar. En estos momentos no estamos en el mismo lugar, estamos separados y estamos utilizando tecnología y estamos utilizando contenidos. Nos estamos comunicando. Se utilizan medios, radio, pues el internet ya absorbió la radio, la televisión, las plataformas. Propiamente el internet llegó para quedarse y hacer de las suyas. Y vamos ahora sí un poquito más hacia atrás de lo que en su momento ya comentamos. Esta imagen la diseñé con inteligencia artificial. Hay una computadora, hay guías, está en una cueva, eh, hay unos jarrones ahí bonitos. Pero vamos a preguntarnos así rápidamente. En aquel tiempo se transmitía el conocimiento a otras generaciones. Así, no se lo aprenda, pero eh, relacionen. Se puede llevar a otras comunidades el conocimiento. Había educación en esas representaciones en su momento que vamos a visualizar, como por ejemplo las pinturas rupestres, que ahorita las vamos a ver. Había técnica, había tecnología, y vamos a lo siguiente. Piense nada más, esas pinturas de hace más de 40.000 años, primeros humanos, prehistóricos,
que se encuentra, pues ahora sí, en infinidad de partes del mundo. Yo pregunto, Lorena, ¿me escuchas? Sí, ¿Hay técnica? ¿Hay conocimiento? ¿Hay tecnología hay técnica. en esas pinturas? Pues yo le veo la técnica y a lo mejor el conocimiento. Ajá. ¿Y tecnología? Y la tecnología, pues podría ser, su tecnología en ese tiempo a lo mejor podría ser como ¿Puede ser la sus pintura? armas ¿El o la diseño en la pintura. pintura? ¿Crees que cualquiera de los personajes de aquel tiempo se atrevió a ir a una cueva y a pintar una vaca, un toro, una persona con flecha? Pues yo creo que aprendió de alguien o alguien le enseñó o de Entonces haber a alguien de ya lejos, había no por sé. ahí, entre comillas, Sí. algún maestro. Pues yo me imagino que en ese tiempo, pues era, eran más visuales. Entonces, así es como aprendían o se compartían sus conocimientos. Ok. Te pregunto, la persona que en su momento se dedicaba a pintar, ¿podía pintar en alguna otra parte, quizá a muchos kilómetros, y, ir a enseñar a otras personas por allá? Sí, Claro, claro. Entonces ya llevaba técnica, que no se llevaba en aquel, no se llamaba en aquel tiempo técnica, había conocimiento, y ese conocimiento lo podía llevar de un lugar a otro. Yo pregunto, si esto, o mejor dicho, lo que estamos haciendo en estos momentos como educación a distancia, lo podríamos interpretar lo que hacían en aquel tiempo. Ellos hacían educación a distancia pues sí, puede ser. en sus tiempos, como Ujú. podían. A cada tiempo. La pregunta, ¿desde cuándo existe la educación a distancia? No, pues Siempre ha eso habla de existido, que más de siempre ha existido, 40.000 años. siempre ha existido, Ajá. siempre ha existido. Quizá no con el nombre que hoy lo conocemos, que fue, ahora sí, innovándose poco a poco hasta lo que tenemos hoy en día. No había papel, pero había eh, una pared, una cueva, una piedra donde podían, ahora sí, transmitir ese conocimiento, sus sentimientos. Déjenme avanzar. Fíjense nada más, aunque no eran una educación formal, las pinturas rupestres eran parte de un proceso de transmisión de conocimientos, es decir, escuchaban sobre la caza, qué animales cazar, cómo hacerlo, cuáles evitar, transmitían valores y creencias. Y muchas de estas imágenes están ligadas a rituales, aspectos religiosos, orientaban la conducta del grupo, preservaban la memoria colectiva, ahí está, representaban historias importantes. Yo te pregunto, Lore, esas pinturas rupestres, esas pinturas que tú estás mirando, podríamos comparar como almacenamiento a lo que es hoy una memoria, un disco duro o la nube. ¿Podrías haber sido Sí. el disco duro de aquel tiempo?
Pues sí, era su forma de como de transmitir su Pues conocimiento, claro, pero como allá en su tiempo. claro. Y si te fijas, lo que en su momento el propio hombre creó por necesidad, pues lo fue innovando hasta lo que tenemos al día de hoy. Prácticamente fue una simulación hasta lo que tenemos al día de hoy. Seguimos. Aquí hay más discos duros prehistóricos. Las tablas de arcilla, que fue un sistema de escrituras de, de las diversas civilizaciones. Ahí se expresaban, así como las pinturas rupestres en aquel tiempo, y quedaban almacenadas. De igual manera, la piedra roseta, pero llega el papiro. El papiro jugó un papel muy importante, y después el pergamino, que en su momento, un material más fuerte, no se rompía tan fácil como la planta de papiro. Entonces, aquí ya hubo una innovación de las piedras. Nos vamos al papiro, los pergaminos. Y ahí está su almacenamiento, ahí está su conocimiento, y podían transportar ese conocimiento a otras partes del mundo o a otras zonas donde se encontraban los maestros o los que enseñaban en su momento. Los chinos, con los huesos oraculares, con los carapazones de tortuga, huesos de animales, de igual manera, si se fijan, cómo en su momento el ser humano fue innovando y se fue adaptando a las propias necesidades. El bambú, el quiput, el cual en su momento era una forma para administrar cada nudo en su momento, o cada cordel o corcel o nudo, registraban información contable. El códice, de igual manera, con información, voy a ir un poquito más rápida. Y bueno, nos vamos por fin a 105 años después de Cristo, Caín Lum. ¿Qué es lo que hace? Revoluciona el conocimiento a través del invento de el papel. Revoluciona la escritura, la educación y la difusión del conocimiento, y reemplazando todos los materiales que en su momento hemos visto. El papel ha jugado, ahora sí, eh, su nombre lo dice, un papel muy importante en la vida del ser humano. Claro, no había imprentas, no había copiadoras, cada pieza era original, hecha a mano, pero sin embargo, se escribía y se llevaba ese conocimiento a otras partes del mundo. Y esto fue algo trascendental porque se expande más el conocimiento. Se podría decir que es algo estandarizado a nivel mundial. Se podría decir que se estandarizó el papel. Un invento excepcional que en su momento, pues ahora sí, como lo dice aquí, revolucionó la escritura, la educación sobre todo, y se difundió el conocimiento. ¿Cómo ves, maestra Reina? Muy interesante, profe. ¿Desde cuándo está esto en boga y que nosotros pensábamos que era
más actual. Pero ya nos dimos cuenta, Lore y yo, que no, que es de hace mucho tiempo. Muy bien, continúo. Muy bien. Y luego llega este señorón. Piensen nada más. Si el papel revoluciona el conocimiento, bueno, cada invento de los anteriores tuvo su boom, tuvo su éxito. Cada uno de ellos tuvo su éxito. Quizá a lo mejor en su región. Pero el papel ahora sí fue algo muy importante. Y luego viene la copiadora mágica, la imprenta. Fíjense nada más, ¿cuántos años? 105 años después de Cristo a 1439. Aproximadamente, ¿qué será? 1200 y tantos, 1300 años. Llega después este aparatito, que también revoluciona el conocimiento en el mundo masivamente. Si el papel lo revolucionó, ¿cuántas veces más lo hace revolucionario la imprenta? Si un libro se tardaban días en escribir, con una sola escritura, sacaban miles de copias a través de la imprenta. Y libros, que provoca grandes cambios en la forma de vivir de los pueblos. Imaginen ustedes cómo en su momento se transforma un pueblo a través del conocimiento, a través de la aportación. Entonces, todos esos aparatitos, todo esto que en su momento hemos mencionado aquí, se va sumando hasta lo que tenemos al día de hoy. Cómo fueron aportando poco a poco, poco a poco. Quizá a lo mejor este señor Gutenberg ni se imaginaba todo lo que iba a suceder, o lo imaginó en su momento, pero ahora hay grandes máquinas más potentes, mucho más, 1000 veces. Llega el abuelito del Messenger, del WhatsApp, de todos esos medios. Decía el Skype ya murió hace poco. Bueno, está la empresarial. El telégrafo. Otra de las invenciones bien importantes por allá en 1837, que se utilizó, todavía por ahí en algunos ranchitos, todavía donde no hay mucha comunicación, parece que todavía lo están utilizando, pero propiamente está desapareciendo el telégrafo, el cual jugó un papel bien importante a través de su clave Morse. eh, se, Nos podemos comunicar. Quizá usted, maestra Reina, llegó a mandar algún mensajito a alguna persona urgente, ordinario. Si era urgente, en 2 horas, 3 horas estaba en casa. O si era ordinario, se tardaba unos 2, 3 días. O le llegaba el telegrafista Sí. y le entregaba, ¿cuántas palabras quiere? ¿O qué quiere decir? No, dile a mi tía Juana, que me mande dinero, que ya falleció. Entonces, a través te contaban las palabritas, es tanto. Este era nuestro medio en su momento. Vivió la experiencia usted, maestra Reina. Sí, es correcto. Te cobraban por palabra. Así Sí. es. Y se me hizo ahora sí un elemento muy importante de la comunicación. 1837. Otro invento bien importante que ha ayudado mucho a esto, la educación a distancia. El aparato de Antonio Meucci, 1854, el que no pudo patentar el teléfono, que se lo agandalló y se adueñó el señor Alejandro Graham Bell,
en 1876 fue quien lo patentó. Mouzy fue ahora sí el de las bases, el que ahora sí lo inventa, pero pues ahora sí, Graham Bell se adueña de él. Y hoy en la historia, pues Graham Bell es se puede decir, el que patentó, el dueño, el que inventó perdón, el teléfono. Propiamente ha servido bastante y que todavía nos sirve cuando nos comunicamos para el trabajo educativo a distancia. El fax, otro también elemento importante que en su momento también funcionó. Ahorita creo que ya no se ven este tipo de aparatos a través era una especie de copiadora, pero que le llegaba a otro fax y traía la información. Yo me acuerdo que lo utilizaban mucho en la radio. Va a llegar un cable, va a llegar un fax. Y ahí venía toda la información. No había computadoras, no había celulares, no había, este era un medio muy importante que en su momento se utilizó. Aquí vienen muchos héroes sin capa, la radio. Aquí hay un listado, no se los voy a leer, eh, eh, pero todos estos contribuyeron a la radio. James Clerk, Henry Hertz, Nikola Tesla, Tesla, un señorón también, se lo recomiendo que le den lectura a este señorón. Más de 600 patentes en el mundo y entre ellas la propia radio, rayos X, el prototipo para el helicóptero, ahora sí, la luz eléctrica o la corriente eléctrica que tenemos gracias a este señorón, las bombillas, los focos, todo eso en su momento, este señor fue parte esencial, más de 600 patentes, y entre ellos pues hay muchas gentes, como Guillermo Marconi también, eh, eh, aquí se encuentra, Oliver Lockett, Edwin Armstrong, etcétera, etcétera. Héroes sin capa, que quizá en su momento no los hemos escuchado. Después se hace radio educativa. La Universidad de Wisconsin fue una de las primeras instituciones en 1917-1920 que utiliza la radio como un medio educativo. Podremos nosotros decir, en estos momentos estamos transmitiendo, estamos generando contenido para nuestros alumnos de la Universidad Siglo XXI. Esta podría ser una radio educativa. Y fíjense, les presumo un poquito, hace, desde hace 20 años, yo participaba en un grupo en Estados Unidos y junto con amigos de Perú, de Colombia y de España, hacíamos radio educativa. El Skype jugó un papel muy importante. Eh, Cuando en su momento se iniciaba a utilizar streaming, lo utilizábamos y grabábamos podcast en su momento. Pero les estoy hablando ya de hace 20 años que empezamos a hacer radio educativa por internet. Y nadie nos escuchaba, pero hacíamos radio educativa. Era un grupo de maestros que nos ha encantado mucho esto de la educación a distancia. Bueno, entonces aquí tenemos otro listado de héroes sin capa. La televisión después llega, 1884, diseña su sistema de imágenes, 1927, el primer sistema electrónico de televisión, 1930, primeras transmisiones experimentales, 1936, la primera transmisión pública por la BBC de Londres, desde 1936. Ya de 1939 hacia acá, pues se inicia a expandirse más al mundo
En 1950 es cuando ya se abre más la televisión en el mundo y llega la televisión a color. En su momento, un mexicano, eh, un personaje jalisciense, hace su aportación para que la televisión se convierta en color o a color. Después se convierte en televisión educativa, muchos personajes. El correo postal jugó un papel súper importante dentro de ello y lo utilizaron, ahora sí, muchas generaciones, muchos personajes de la antigüedad, mongoles, incas, romanos, etcétera, etcétera. Se expande más la educación a distancia, la era digital, llega ahora sí, la cámara fotográfica, me voy a dar un poco de prisa, y sin olvidarnos la computadora personal. O sea, hablamos mucho de educación a distancia, pero ¿dónde están las computadoras? El abaco jugó un papel muy importante en esto de la era digital y de la educación a distancia. Sin el abaco, ahora sí no teníamos, perdón, ahora sí un artefacto de contabilidad. Y se puede decir que es un elemento principal para la creación de las computadoras. Estamos hablando de 3000 años antes de Cristo. Una herramienta de cálculo manual. Por lo que posteriormente muchas personas o personalidades como Blas Pascal, Charles Babbage, Ada Lovelace, eh, intentaron diseñar máquinas que simularan y contabilizaran más rápidamente. Si el abaco manualmente lo podíamos hacer, ¿por qué no con una máquina que lo hiciera ahora sí automáticamente? Pues ahí está ese señor, 1642, Blas Pascal, inventa su ahora sí, calculadora mecánica. 1822, Charles Babbage diseña la máquina diferencial, considerado el primer concepto de una computadora mecánica, lo que se llevan, o sea, 200 años, Blas Pascal y Charles Babbage. Y la primera programadora, Ada Lovelace, 1843. A esta señora le debemos los algoritmos. A esta señora le podríamos también eh, llamar una de las personas que contribuyeron a la inteligencia artificial. Pues de hecho, pues ella es la creadora de los algoritmos. La inteligencia artificial está llena de algoritmos. Y sin algoritmo no tendríamos nosotros el software, no tendríamos nosotros, ahora sí, no nos estuviéramos mirando, no nos estuviéramos escuchando, no tuviéramos software. Esta señora inteligentemente, pues nace las primeras computadoras de 1930 al 50, las máquinas que se trabajan a través de bulbos. Aquí hay un personaje interesante. 1936, Alan Turing. Alan Turing. Alan Turing publica su artículo sobre la máquina de Turing, el cual a él se le atribuye ser el padre de la inteligencia artificial moderna. A este señor. Hizo sus experimentos, que en su momento, sus prototipos, que quizá él no se dio cuenta hasta dónde iba a llegar todo esto. Pero este señor, que hay mucho más atrás que él,
mucho más atrás. Pues, está esta señora, 1843 a 1936. Ada Lovelace le dio las bases con los algoritmos. Y este señor, inteligentemente, hace prototipos y le da forma a la inteligencia artificial, que no propiamente como lo conocemos al día de hoy. Hacía sus simulaciones. Y de ahí hacia acá, infinidad de gente que ha contribuido a esto de la educación. Por eso yo les digo, personajes sin capa, personajes que quizá a lo mejor nunca vamos a conocer, que han aportado a la educación a distancia. Es decir, la tecnología. Entonces, esta primera generación, hay más personajes. 1937, 41, 44 y 45. El cual, pues, utilizaba los bulbos. Si recordamos por ahí televisiones que se utilizaban bulbos, se tenían que calentar para poderse ver. La segunda generación eran computadoras más pequeñas, ahora sí ya innovándose. En el 47 se inventa el transistor, reemplaza, quita a los bulbos. Computadoras más pequeñas, más eficientes, más rápidas. La tercera generación, del 60 al 70, quita el transistor, o mejor dicho, integra el transistor en un solo circuito integrado y las computadoras las hace más pequeñas todavía, más funcionales. Y aquí es donde nace en 1969 el proyecto ARPANET, precursor del Internet. A finales del 69, en plena, a finales de la Guerra Fría, en aquel momento, y nace como un invento bélico, el Internet. Cuarta generación de computadoras, pues ya tenemos el microprocesador. Ahorita hay diferentes versiones de procesadores, computadores muy veloces. Viene la quinta generación, ya con interfaz gráficas, ya más potentes, nacen diferentes estilos de computadoras. Fíjense nada más, sexta generación, pues nacen también más estilos de computadoras más veloces. La séptima de igual manera, con inteligencia artificial y aprendizaje automático, y sirven para la investigación. Esta octava generación, con procesadores más potentes, nuevas maneras de interactuar con inteligencia artificial, eh, listas para el trabajo, ahora sí, más científico el trabajo en esta octava generación. El Internet nace a final de los 60, es decir, 1969, con una agencia norteamericana de investigación a cargo de un departamento de defensa norteamericana. Permite conectar a universidades norteamericanas. El 29 de octubre del 69 se realizó la primera transmisión de datos de una computadora a otra. Y el Internet nace como fines militares estratégicos en su momento y después lo comparten con universidades para la investigación, etcétera, etcétera, hasta nuestros días. Fíjense nada más lo que tiene el Internet. ¿Pero qué creen? La inteligencia artificial todavía es más viejita que el Internet. Estamos hablando de 1956, Alan Turing. Y aquí tenemos otra infinidad de personajes que contribuyeron al Internet. Este es se puede decir, el inventor
del correo electrónico. Ray Tomlinson, 1971. Lo que conocemos hoy, el correo electrónico, que ha funcionado, que nos ha permitido mandar información, utilizar. No me voy a meter mucho. Nacen las generaciones de celulares, la webcam, las plataformas de aprendizaje, lo que conocemos al día de hoy. Hay infinidad de plataformas, Moodle, Google, Edmond, Canvas, Blackboard, etcétera, etcétera. Los MOOCs para diferentes cursos gratuitos, inclusive algunos de paga. ¿Y qué creen? La inteligencia artificial, sus bases están por allá con los filósofos, Platón, Aristóteles, el cual los utilizaban como en su momento, cuando nace la inteligencia artificial, ahora sí, a través de tecnología, pues aprovechan esas simulaciones que el propio hombre quiere en su momento hacer. La inteligencia artificial a través de las computadoras es mucho más rápida, quizá no sea tan eficiente, porque todavía tiene muchos errores la inteligencia artificial. Muchas veces decimos, pues no le creemos a la inteligencia artificial y revisamos. Hace poquito estuvimos revisando con el doctor Miguel Rojo, efectivamente, tiene todavía muchos errores la inteligencia artificial, pero sí nos ayuda, bastante. Y tiene sus orígenes que en su momento son filosóficos, la inteligencia artificial. Dispositivos de almacenamiento, que ya en su momento trabajamos, tablas de arcilla, papiros, libros impresos, cartas y documentos, cintas de audio, etcétera, etcétera. Voy a darle prisa. La multimedia, fíjense nada más, todo lo que vimos hasta el día de hoy, lleno de multimedia. Imágenes, audio, video, texto, etcétera, etcétera. Aquí según esta laminita de las generaciones de la educación a distancia hasta nuestras fechas. Lo puso cronológicamente, como en su momento se utilizaron las pinturas rupestres, el quiput, códices, pergamino, el papiro, etcétera, papel impreso, servicios postales, radio, televisión, los CD-ROM, plataformas de gestión, etcétera, etcétera. Y los medios, cómo transportaban el conocimiento a otras partes, hasta llegar a lo que tenemos al día de hoy. Y esto me encanta muchísimo. Se puede decir el resumen de todo. Primera generación, enseñanza por correspondencia. Fíjense nada más. Se utilizaba en su momento, pues ahora sí, las cartas, se utilizaba la correspondencia tradicional, el papel impreso, el servicio postal y los diferentes medios. Se puede decir que esta sería la primera generación, pero si se fijan ustedes hacia atrás, hay mucho más. Y estamos hablando aquí del siglo XIX al siglo XX. Que en la segunda generación de enseñanza multimedia es cuando entra la radio, la televisión, los dispositivos de almacenamiento, los medios de comunicación como el teléfono. Aquí podemos meter también ¿cómo se llama? El abuelito del WhatsApp, el que mencioné, se me fue el nombre, déjenme hacia atrás. Si lo recuerdan, me recuerdan, por favor. El telegrama, dijo. No, más bien es No, ¿cuál otro dijo? no, es se me fue el rollo. Ahorita les digo. Déjenme hacia atrás un poquito. Aquí está. El telégrafo. El telégrafo. Ah, empezaba con tele, yo me acordaba que era con tele. Entonces. Yo le entendí que un arbolito, por eso me confundí en qué arbolito. No, pues ya. Muy bien, pero bueno, sí lo encontramos. Déjenme
que a donde estoy. Entonces ahí podríamos incluirlo del 50 al 80. Vamos sumando el papel, el servicio postal a la segunda generación. O sea, ya tenemos ahora sí más ayuda de la primera, o más bien de la primera a la segunda generación. Ya tenemos ahora sí más ejército para que la gente aprenda la multimedia. Pero si se fijan, estabas por separado anteriormente. Estaba separado la radio y la televisión. La radio a determinada hora, a las 5 de la tarde, van a pasar un programa de español. Hay que estar atentos, por favor. Y quien tenía cinta magnética para grabar, pues lo podía, pero quien no, pues ni modo. Tenía que tomar sus apuntes. Lo mismo en la televisión. O si tenía alguna duda vía telefónica. Pero entre el 80 al 95, ¿y qué creen? Pues el correo electrónico fue un boom en su momento. El CD-ROOM, si recuerdan ustedes los CD-ROOM de aquel tiempo, los dispositivos de almacenamiento, los drive, los floppies, el 3.5, si recuerda usted, maestra, aquellos, la memoria flash, cómo en su momento empezaron a florecer en aquel tiempo. Y el internet, Sí, sí me acuerdo, profe. y el Sí, sí me acuerdo. internet que empieza ya a incluirse audio, sonidos, videos, etcétera, etcétera. Entonces, hacia atrás aventamos la radio y la televisión. ¿Por qué? Porque el internet absorbió todo lo que en su momento se venía utilizando. Ya quedó ahora sí obsoleto. El papel por el Word o el Word, si se acuerda usted del Works, acá, Works. Había El Works. ajá, sí, ya, Sí ya me no acuerdo queremos, también. ya no queremos utilizar hojas, ahora queremos utilizar computadora. Y pues ahora sí, la cuarta generación del 95 a la fecha, pues todo esto se incluye a la cuarta generación enseñanza vía internet, educación, el learning, aprendizaje virtual, plataforma digital, etcétera, etcétera, escuela virtual, como quieran mencionarlo. Pero bueno, aquí nos encontramos en estos momentos, en esta cuarta generación vía Internet, que es propiamente lo que en su momento conocemos como escuelas virtuales y recursos virtuales, lo que utilizamos hoy en día. Pero quiero que hagamos un poquito de conciencia y valoremos el esfuerzo de infinidad de gente, de muchas gentes que están atrás de lo que hoy en su momento nosotros nos gusta hacer, disfrutamos, nos pagan, etcétera, etcétera. El esfuerzo de todas aquellas gentes hacia atrás. Y no de 100 años, de muchos años hacia atrás. Y como Lorena hoy en su momento, y todos tus compañeros Lorena, disfrutan el aprender a distancia, desde sus orígenes, desde sus lugares. Gracias a todos aquellas gentes que aportaron para que tú estés estudiando. ¿Cómo ves, Lorena? Pues yo pienso que es algo muy, muy satisfactorio, pues, que gracias a personas que a lo mejor no tienen el reconocimiento como muchos, científicos, o sea, como usted bien lo dice, pues ellos formaron parte de algo enorme, pues, que no llegaron a pensar que iba a ser tan grande y que nosotros, gracias a ellos, estamos ahora sí que utilizando esa herramienta. Muy bien, excelente. ¿Qué opina usted, maestra Reina? Pues yo también me confirmo como Lore, que nos dice que gracias a todo lo que pasó,
que a lo mejor no teníamos una idea tan concreta de todo lo que antecede a lo que es una universidad virtual hoy en día, pero que con esto que nos hace conciencia, pues reflexionamos y agradecemos que hoy podemos estudiar a cualquier hora, cualquier día, que es flexible, que tenemos muchas herramientas y que nos acompaña gente preparada como usted, que en el camino nos va llevando de la mano y con una plataforma podemos ir aprendiendo todos los días. Esa sería como mi conclusión. Ok, perfecto. Muy bien. Pues ahora sí estamos digitalizados. ¿Se acuerdan ustedes de esta serie? Lore Sí. no, pero nosotros sí. De Lore, los, ¿sí te No, acuerdas? sí me acuerdo. las Es, creo que supersónicas. de los supersónicos, ¿no? Ah, sí, Ajá. mira, ahí lo Sí, dice. sí. Lo veía, sí lo veía, lo llegué a ver. A mis papás les gustaban mucho, entonces, pues, lo que veían ellos, veíamos nosotros. Una computadora les Sí. enseñaba. ¿eh? Un señor que transmitía y se comunicaba con su jefe, con sus grandes monitores. O las películas del santo que se comunicaban con los relojes. Santo, 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 santo. Mito o realidad, pues esto ya es una realidad. Los robots diariamente convivimos con ellos. Pues hay infinidad de personajes y personas que todavía se resisten al cambio, que no quieren, no pueden y no quieren conocer. Como las personas que en su momento, aquí pongo esta imagen que me encanta mucho, protestan que no queremos la rueda, no a la tecnología, no, no, no. Pues, obviamente, una rueda está donde quiera, en cualquier parte. Imaginen ustedes una sociedad sin un circulito, sin una rueda. Donde quiera que ustedes vayan y le den vueltecita, van a encontrar una rueda, un círculo. Muy bien. Pues hay personas que les encanta la tecnología, personas que no les encanta la tecnología, que son tecnofóbicos, que le tienen miedo, personas que en su momento, pues ahora sí, pues somos muy, eh, ¿cómo se podría decir? Que queremos dar solución a muchas cosas con la tecnología, ¿verdad? Y ahora sí tenemos que adaptarnos a todo esto de los medios digitales, tecnología y utilizarlos. Muy bien, pues hasta aquí dejamos esta partecita. No sé, tengamos alguna duda, Lorena. No, maestro, Ok, quedó muy claro. muy bien. La Entonces verdad que está vamos aquí a la plataforma todo muy claro. rápidamente. Nomás voy a explicar la guía de lo que va a trabajar. Va a bajar un libro, va a bajar un libro que se encuentra en el curso. Así lo explico rápidamente. Se llama La educación a distancia en México. Lo va a bajar. No me voy a meter aquí a las guías. Lo voy a explicar así rápidamente. Va a ser un breve resumen. No recuerdo si es de la página 1 a la veintitantos. Y ese va a ser el insumo para todas las unidades. Eh, Va a ser un pequeño resumen, lo va a convertir en audio, o lo va a grabar en audio, lo va a subir, pero antemano su resumen va a ser a mano, porque lo va a utilizar para su ensayo. Y su ensayo, pues ahora sí, tiene que trabajarlo usted inéditamente, que sea de usted. eh, eh, Vienen las instrucciones, ahora sí, de la estructura, y que sea propiamente, que salga de su persona, a través de lo que usted en su momento ya trabajó. Eh, si usted quiere obtener eh, alguna referencia, lo puede hacer.
y puede referenciar a través de, ahora sí, del formato APA. El formato APA es para referenciar. Ahí mismo viene la instrucción, viene el ejemplo. Posteriormente va a ser una videocolumna acerca del tema que usted desee tomar y finalmente va a resolver una problemática a través de un pequeño proyecto. Seleccione alguna necesidad que tenga usted, incluye un poquito de tecnología para resolver un problema. Le comento y le doy un ejemplo. Algunos de sus compañeros por allá de Oaxaca, en su momento, eh, utilizaron el Skype, que ahorita ya no existe. Eh, pueden utilizar, ahorita creo que están utilizando el Meet para dar consultas a, a personas de diferentes partes de las comunidades. Y no solamente consultas, sino que lo utilizan como un medio para comunicarse, para hacer trámites, etcétera, etcétera. Entonces, una persona dice, no, pues es que falta mucha comunicación. Y utilizaron ese medio para comunicarse. Y ahorita, pues, utilizan los celulares, pero en su momento tenían una o dos computadoras ubicadas en una comunidad. Les funcionó en su momento, ¿eh? Y posteriormente me comentaron ellos que tuvieron buenos resultados. Bueno, ese es un pequeño ejemplito así muy, muy pequeño, pero puede utilizarlo usted. Por ejemplo, me dices que trabajas en el CECITEC, ¿verdad? Sí, así es. ¿Ok? Entonces, busca una pequeña problemática que tengas tú dentro del CECITEC. ¿Eres secretaria? Sí, así Ok, es. ok. Entonces, tú has de saber, qué problemas tienes ahí en el CECITEC. Entonces, armas tu pequeño proyecto e incluye un poquito de tecnología. Y tienes ahí el montón de herramientas tecnológicas que ya en la unidad número 2 o en el curso número 2 trabajaste. Tienes Camtasia Studio, tienes diseño de diapositivas, tienes Vocaró, tienes un montón de información ahí para utilizar. Inclúyelo dentro de tu problemática a solucionar o abonar. Muy bien. Lorena, ¿alguna duda más? No, ninguna. Muy bien. Estamos bien. Voy a dejar de compartir. Muy bien. ¿Quién más llegó? No, ok, nadie más. Perfecto. Maestra, no sé, algún comentario que tenga. No, solo agradecerle el tiempo, profesor, y a Lore su disposición. Y bueno, más que nada, Lore, pues yo creo que capta a la primera. Creo que va a ser una muy buena aplicación dentro de CECITEC y nos va a ayudar mucho a nosotros también. Cualquier duda, Lore, el profesor está a tu disposición y si en algo puedo apoyarte, yo también estoy ahí en el grupo. Muchas gracias a los dos. Este, mm, Ahora sí que fue una clase personal. La verdad, muy bien, su información. Pues ahí la llevo. Muy bien, perfecto. Muy bien, pues ahí les enviamos un saludo a sus compañeros que quizá van Así a es. visualizar el video posteriormente. Saludos para todos. Muy bien. Saludos a todos. Muchas gracias. Voy a dejar de grabar.